Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos un par de temas. Uno de ellos es Marx y la Revolución Industrial. Los puntos que analizaremos serán 1. Semblanza de Karl Marx. 2. ¿Qué es la Revolución Industrial? 3. Inventos tecnológicos del siglo XIX. 4. Ventajas y desventajas de la Revolución Industrial. 5. El hundimiento del Titanic. La tecnología no es infalible. 6. El humanismo de Marx. 7. ¿En qué consiste el concepto de praxis en la filosofía de Karl Marx? 8. Enajenación y alienación de acuerdo a Marx. Bien, ahora explicaremos cada uno de los puntos que hemos mencionado. 1. Semblanza de Karl Marx. Karl Marx fue un pensador de origen alemán. Trèveris, Prusia Occidental, 1818, Londres, 1883, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado junto con Engels en 1867. Karl Marx ingresó a las universidades de Bonn, Berlín y Jena para finalizar sus estudios, Derecho, Historia y Filosofía, en 1841. Aunque formalmente no estudió economía, muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas en todos los tiempos. Karl Marx y Friedrich Engels, con quien compartía su estrecha colaboración intelectual y política, se concentraron en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. 2. ¿Qué es la Revolución Industrial? La Revolución Industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió en todos los ámbitos de la sociedad. Ejemplos de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad y el aumento de la renta per cápita. En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que produjeron la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial respectivamente. La revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadamente. Les voy a mencionar algunas de las consecuencias de la revolución industrial. 1. Mecanización del trabajo y grandes fábricas. 2. Cambios en la estructura económica y en la sociedad. 3. Crecimiento de las ciudades y éxodo rural. Como inventos tecnológicos del siglo XIX tenemos a la locomotora por Richard Mark Trevithick en 1804, la fotografía de Nicéphore Niepce en 1826, el vehículo eléctrico por Robert Anderson entre 1832 y 1839. El año exacto es incierto. La anestesia por William Morton en 1846, el teléfono por Antonio Meucci en 1854. La lámpara incandescente por Heinrich Goebel en 1854 y la margarina por Hippolyte Meg en 1860. La producción industrial se convirtió en el factor decisivo de la economía desarrollada por la burguesía y se generó un intercambio comercial como nunca antes. Como ventajas de dicha etapa de la revolución industrial, comenzamos con las económicas. El aumento en la velocidad de producción de artículos de manufactura. Mejoramiento de tecnologías para la fabricación de productos, surgimiento del concepto de producción en serie, aumento del comercio mundial, impulso a la producción agrícola gracias al invento de nuevos instrumentos, fertilizantes y sistemas de riego modernos, aumento a la producción de metales como hierro y aluminio. Como ventajas sociales tenemos la transformación de las sociedades rurales en urbanas, consolidación del capitalismo como ideología económica dominante, consolidación de la burguesía como clase social dominante, el nacimiento de una clase social formada por trabajadores, el proletariado. Ellas constituían las masas de trabajadores de la creciente industria, quienes, algunas décadas después, darían forma a movimientos de carácter revolucionario en defensa de sus derechos y del manejo equitativo de los medios de producción. Y por supuesto el surgimiento de ideologías como el socialismo.
En ventajas científicas tenemos el impulso a la investigación científica sistemática, el descubrimiento de las leyes de la termodinámica y de la conservación de la energía por Isaac Newton, la fabricación de nuevos materiales como el plástico, el desarrollo y mejoramiento de instrumentos mecánicos, la aplicación de electricidad a la vida cotidiana y a las comunidades, como el telégrafo, el teléfono y el radio. En desventajas de la revolución industrial, tenemos el uso del carbono como combustible, que incrementó la contaminación ambiental. También el aumento de la explotación sobre los trabajadores. Las condiciones de trabajo se volvieron insalubres y creció el empleo infantil. Se descuidaron las actividades rurales y hubo crecimiento desmedido de la población urbana. El hundimiento del Titanic. La tecnología no es infalible. Cuando el RMS Titanic zarpó en 1912, llevaba la bendición y la maldición de la tecnología de comunicaciones más puntera de la época, el telégrafo inalámbrico. En las horas posteriores a que el Titanic chocara con un iceberg, los mensajes de la radio enviados desde el transatlántico que naufragaba consiguieron que viniera un barco de rescate que salvó cientos de vidas, pero también sembraron confusión por las diferentes llamadas de socorro y las interferencias en la señal. Aquella noche fatídica murieron más de 1.500 personas. Ahora, un reciente fallo judicial podría allanar el camino hacia la recuperación del telégrafo del Titanic, diseñado por Guillermo Marconi, un pionero de las telecomunicaciones y ganador del Nobel de Física de 1909, que inventó el primer dispositivo para facilitar las comunicaciones inalámbricas empleando ondas de radio. El humanismo de Marx. El término humanismo ha sido empleado para denominar toda doctrina que defienda como principio fundamental el respeto a la persona humana. La palabra tiene una significación histórica indudable. La profesión médica parte de la comprensión del hombre como un ente biopsicosocial, es su centro de atención y tiene como concepción filosófica al humanismo, que además constituye una exigencia de la práctica médica. Este trabajo propone ilustrar el desarrollo del pensamiento humanista en América Latina y Cuba, a través de sus máximos exponentes y plantear dicha proyección en la salud pública cubana. Con el marxismo, el humanismo adquirió un perfil proletario. Se desentrañaron científicamente los mecanismos subhumanizadores del capitalismo y se indicaron las posibles vías de su superación. La obra de Karl Marx se desarrolla en el contexto del siglo XIX, que es el siglo de la Revolución Industrial, del triunfo de las revoluciones burguesas y en su contexto más cercano del nacionalismo unificador de Alemania e Italia. Con la industrialización surge una nueva clase social, el proletariado, y nuevos movimientos políticos y filosóficos, relacionados especialmente con las condiciones sociales de miseria, explotación, enajenación y alienación en que viven. Marx considera que el avance de las fuerzas productivas de la revolución industrial es el motor de cambio de las relaciones de producción cuando éstas están en contradicción con aquellas, y que la lucha de clases contra la burguesía deberá conducir a la apropiación de los medios de producción por parte del proletariado. Una revolución violenta que termine con las condiciones de explotación de los trabajadores. La alienación, según Karl Marx, es la separación del trabajador del objeto que está produciendo. Así, ambos son tratados como entes diferenciados. En otras palabras, la alienación es el proceso por el cual el empleado se convierte en algo distinto al producto de su labor, el cual se transforma en una mercancía. Marx lo explica de la siguiente manera en la obra donde plantea esta teoría de la alienación. El objeto del trabajo produce su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del producto. Marx señala que entonces a partir de la alienación, el trabajador pierde el control sobre el fruto de su esfuerzo, pasando éste a ser un objeto que servirá para brindar un beneficio al capitalista. El término enajenación comúnmente se refiere a un sentimiento de separación, de estar solo y muy lejos de otros. Para Marx, la enajenación no era un sentimiento ni una condición mental, sino una condición económica y social de la sociedad de clases en particular, de la sociedad capitalista.
La enajenación en términos marxistas se refiere a la separación de la masa de asalariados de productos de su propio trabajo. Marx expresó primero esta idea, de forma algo poética, en sus manuscritos de 1844. El objeto que el trabajo produce, su producto, se presenta como algo opuesto a él, como una fuerza independiente del productor. Y bueno, como conclusión, es importante destacar que la revolución industrial nació en Inglaterra, debido al predominio de la burguesía. Pronto se expandió a otros países donde ésta se estableció como la clase hegemónica, como Francia, los Estados Unidos, Holanda y las regiones que posteriormente conformarían Alemania. En las naciones donde la burguesía fue prosperando, se le dio mayor importancia a la producción industrial que a la agrícola del autoconsumo. Las tierras de cultivo pasaron a manos de unos pocos propietarios, quienes empleando mejores técnicas de cultivo y favoreciendo ciertos productos agrícolas, los cuales veían más como los lucrativos, generaron la denominada revolución agrícola. Ello significó un aumento enorme de producción. Sin embargo, afectó muchísimo la economía de los antiguos pequeños campesinos, quienes en su mayoría trabajaban para el autoconsumo. Dichos pequeños campesinos, ahora sin tierras propias y con grandes carencias económicas, se vieron obligados a emigrar a las ciudades y, aunándose a los antiguos artesanos, fueron conformando una clase de trabajadores industriales. Esta clase estaría formada por una gran parte de la población que no tenía medios propios para trabajar y que se veía obligada a contratarse a cambio de un salario. Con el crecimiento de la población urbana y el abandono del campo, las ciudades aumentaron de tamaño y se convirtieron en verdaderos centros industriales de producción. Como causas de la revolución industrial tenemos el aumento de la demanda de productos manufacturados, la baja productividad de los pequeños artesanos, la revolución agrícola y el abandono de la agricultura del autoconsumo, el aumento de la población en ciudades europeas, ampliación de los mercados de consumo, avance científico y técnico, la acumulación de grandes riquezas y capacidad de ciertos sectores para invertir en los procesos de producción. Después de esto existieron varios inventos como la máquina de vapor de movimiento rotatorio continuo de aplicación práctica por el escocés James Watt. También el transporte experimentó grandes cambios, pues a principios del siglo XIX apareció el barco de vapor y en la década de 1830 se inventó la locomotora. Gracias a estos y muchos inventos más, la producción industrial se convirtió en el factor decisivo de la economía desarrollada por la burguesía y se generó un intercambio comercial como nunca antes. Además de ello, se suscitó el surgimiento de otra clase social que sería antagónica a la burguesía, el proletariado. Finalmente, una reflexión sobre el tema. Con dicha información, podemos identificar los beneficios que tuvimos de esta revolución, como por ejemplo, los inventos que hasta hoy se siguen usando y mejorando para el desarrollo tecnológico. También viendo algunos aspectos desde la opinión de Marx. Nos despedimos diciendo: Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.